Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta y le doy la más cordial bienvenida a nuestro auditorio a esta entrevista vía digital, vía Zoom, de Foro Jurídico, de los acostumbrados jueves de 7 a 8 de la noche, donde ya prácticamente desde que comenzó la pandemia en el 2021, en el 2019 hemos venido pues analizando, invitando a los amigos juristas, a las amigas juristas del país para que nos tengan actualizados, para que analicemos los temas más interesantes. Así es que le doy cordialmente la bienvenida y agradezco la confianza que nos brindan a Foro Jurídico, los amigos, las amigas que se van poco a poco conectando desde la Ciudad de México, desde el Estado de México y desde varias entidades de la República, de Jalisco, desde luego ya estamos aquí. También les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos siguen por Facebook. De veras, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues esta noche tenemos un tema de mucha actualidad, un tema que preocupa, que inquieta mucho en el foro, en la academia, en el mundo jurídico-político, como es pues, la situación que se está viviendo actualmente en el estado de Oaxaca frente a la desaparición o a la extinción del Tribunal de Justicia Administrativa. Y hemos denominado a este programa la Justicia Administrativa Debate en Oaxaca. Y para ello, pues tenemos a un invitado de lujo, a un directo amigo, profesor, investigador universitario, además distinguido integrante de la Asociación de Doctores en Derecho, a mi querido amigo y colega Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Gracias, Eduardo, distinguido oaxaqueño además, porque vas a estar esta tarde, noche con nosotros, Gracias a ti por platicando la invitación. este tema que no nada más les preocupa a ustedes los juristas y a la población en general de Oaxaca, sino a todo el país, ¿verdad? Entonces, gracias, Eduardo, por aceptar esta invitación y porque vamos a platicar, pues, un poco más con conocimiento de causa sobre este difícil asunto que está sucediendo, que vulnera el Estado de Derecho sin lugar a dudas, que vulnera la división de poderes en tu entidad natal, pero sin duda en todo el país. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Bueno, pues déjenme dar un poco el contexto. La justicia administrativa, sin lugar a dudas, es uno de los fenómenos más importantes de defensa de derechos humanos y de derechos de carácter administrativo de los, en general, de la población, de los ciudadanos mexicanos a nivel federal y en todo el país. Bueno, justamente porque poco a poco estos tribunales que originalmente dependían del Poder Ejecutivo, de los poderes ejecutivos locales, le hace del presidente de la República, de los gobernadores de los estados, pues han ido tomando forma, convirtiéndose realmente autónomos a nivel federal, a nivel local, porque es justamente este tipo de tribunales los que se encargan de revisar y de ponerle el punto de la legalidad a todos los actos que realizan todas las autoridades ejecutivas del país, a los policías, a los alcaldes, a los delegados, en fin, al presidente de la República, a los gobernadores, todos aquellos administrativos que afectan la esfera jurídica de los ciudadanos de cualquier naturaleza, licencias de construcción, en fin, infracciones, pues son precisamente revisadas los administrativos, que son los que ponen un freno, los que anulan actos que ilegalmente o con abuso o arbitrariedad de poder llevan a cabo autoridades de la administración pública federal y local. Esta es la importancia que tienen estos tribunales. Insisto, cada vez se han consolidado más en el país. Y cada vez, bueno, la mayoría de estos tribunales, pues le dan la razón a los ciudadanos. En el caso de la Ciudad de México,
Recientemente tuvimos aquí una entrevista con el actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Federal, del maestro Guillermo Valls, y él pues nos refería que más del 70% de las sentencias que ellos emiten pues son precisamente en favor de los ciudadanos. Y también hemos platicado con la magistrada Estela Fuentes, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y ella nos ha platicado cómo en este tribunal, que dicen que es un tribunal de la gente, que sirve a la gente, a la ciudadanía, pues el 80% de las sentencias que emiten son precisamente dándole la razón a los ciudadanos que se quejan contra las arbitrariedades, contra los actos ilegales de la administración de la Ciudad de México. Y bueno, y así por el estilo. De tal suerte que esto que está sucediendo en este momento en Oaxaca, que de repente hace unos días, el 22 de este pasado mes de julio, pues los ciudadanos de Oaxaca no se despiertan porque sucede en el curso de un día. Resulta que en una sesión el Congreso, a iniciativa del gobernador de extracción del partido Morena, en una sesión, insisto, de 8 minutos, desaparecen al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, crean otro, corren violando todos sus derechos laborales a los 90 y tantos empleados que trabajaban en este tribunal, incluidos 12 magistrados, y crean un nuevo tribunal con una serie de violaciones y de, digamos, fallas y arbitrariedades que realmente nos tienen muy consternados y preocupados en el foro jurídico y en la academia de esto que está sucediendo en este momento en Oaxaca. Y por eso es que, bueno, le hemos pedido a nuestro amigo, el doctor Eduardo Castellanos Hernández, quien, como ya les decía, pues es oriundo de Oaxaca, pero es además un destacado y distinguido profesor universitario, investigador universitario, doctor en Derecho, doctor en Ciencia Política por la Universidad de París, quien ha tenido cargos importantes en la Secretaría de Gobernación y quien es un autor muy prolífico de muchos temas jurídicos, políticos, electorales, que nos platique un poco sobre este tema. Así es que, Eduardo, pues nuevamente, dada esta introducción un poquito larga, pues te agradezco que estés con nosotros y que nos comentes cuál es el origen, qué está pasando con la justicia administrativa en tu estado natal. Gracias, Elías, muy amable. Con mucho gusto yo haré algunas referencias previas de carácter histórico, no de historia lejana, sino de historia cercana, sobre qué ha ido pasando con la justicia administrativa en el estado de Oaxaca. En el año 2005 vino a la reforma constitucional para crear un tribunal administrativo. Al año siguiente se expidió la Ley de Justicia Administrativa que creaba el tribunal administrativo correspondiente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca, pero como seguramente tú recordarás y también nuestro auditorio que nos está siguiendo, en el año 2006 hubo problemas sociales muy graves en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y esto originó que se retrasara unos días, unas semanas, la instalación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que funcionó del año 2007 al año 2011 con 3 magistrados y 3 salas unitarias y 3 jueces instructores. Posteriormente, bueno, en este periodo no hubo rezago alguno y se llegaron a dictar hasta más de 2.500 sentencias al año. Posteriormente, en abril de 2011, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se convirtió en un tribunal especializado integrante del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que esto, todos sabemos que siguiendo el modelo francés, nosotros en México, desde el siglo XIX, cuando se inicia
la justicia administrativa, fue al interior del Poder Ejecutivo, pero no al interior del Poder Judicial. Aquí hubo un breve lapso en donde la justicia administrativa sí estuvo al interior del Poder Judicial en el estado de Oaxaca, pero posteriormente, en 2015, se publicó la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, conformado por 12 magistrados, 5 a la sala superior y 7 magistrados a las salas unitarias. Esto se debió a que cuando fue creado el Tribunal Especializado de Fiscalización de Cuentas del estado de Oaxaca, que fue un tribunal anterior, con el propósito de que no se quedaran los magistrados sin la plaza correspondiente, aumentó el número de magistrados en la sala. Posteriormente vino la creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca y cabe señalar que es un tribunal totalmente centralizado en la ciudad de Oaxaca y que, si bien, como tú ya lo empezabas a comentar hace rato, en las relaciones entre los administrados y las administraciones públicas en los asuntos contenciosos, tanto con la administración pública estatal del gobierno del estado como con los ayuntamientos municipales, si todo está centralizado en la ciudad de Oaxaca, pues obviamente que es una manera de negación de justicia administrativa para los municipios remotos a la ciudad, que cuesta pues mucho trabajo llegar de Pinotepa Nacional a la ciudad de Oaxaca, donde son 9, 10 horas de camino por carretera, o de Matías Romero a la ciudad de Oaxaca, donde son 7, 8 horas de camino también, y además del costo que implica ir a presentar el escrito a la ciudad de Oaxaca. Hubo un intento en el gobierno anterior de crear salas regionales en la costa, en la Mixteca, en el Istmo de Tehuantepec y en Tuxtepec, pero por razones presupuestales no prosperó este intento de regionalización de las salas administrativas. Estábamos en eso, en esa falta de justicia administrativa a nivel regional. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el nuevo gobierno hay que señalar también que el actual gobernador del estado tiene 8 meses en funciones y que tiene una amplia mayoría legislativa del partido político de donde él surge, que es el partido político Morena. Él tiene una amplia mayoría en el Congreso del Estado. Las fuerzas políticas al interior del Congreso son, desde luego, el partido Morena, que tiene 19 diputados de mayoría relativa y 4 de representación proporcional. El Partido Revolucionario Institucional tiene 2 de mayoría relativa y 3 de representación proporcional. El Partido del Trabajo tiene 2 diputados de representación proporcional. El Partido Verde tiene 3 diputados de representación proporcional. El Partido Unidad Popular, que es un partido local, tiene 1 diputado de representación proporcional. El Partido Nueva Alianza tiene 1 diputado de representación proporcional. El Partido Acción Nacional tiene 1 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Y el Partido de la Revolución Democrática tiene 3 diputados en total, 2 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional y 1 diputada independiente. Sin embargo, obviamente que el solo partido Morena, de los 41 diputados, tiene 23, solo el partido Morena. Pero como ya sabemos, tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista de México votan a nivel federal con el partido Morena. Lo mismo sucede en Oaxaca, lo cual le da una mayoría de 28 votos a la alianza parlamentaria que apoya al gobernador del estado en funciones. En este contexto,
de un gobernador que acaba de llegar, de una mayoría legislativa amplia en el Congreso del Estado. El día 21 de julio de este año, el viernes 21 de julio, el diputado Luis Alfonso Silva Romo, que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado y al mismo tiempo es el presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó al secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso su iniciativa que al parecer un día antes había presentado la iniciativa a la presidencia de la mesa directiva, pero en el escrito que le envía al secretario de Servicios Parlamentarios le solicita que la iniciativa tenga el tratamiento a que se refiere el artículo 55 de la Constitución Política y los artículos 56 y 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Si tú me permites, me refiero brevemente a los artículos 56 y 57 del Reglamento Interior del Gobierno, que son... Oye, Eduardo, me gustaría que entráramos más directo en lugar de a temas de trámite legislativo. A los hechos, ¿no? Consumados. Bueno, el hecho realmente, es que el día 22... Lo que conocemos a través de las noticias de los medios nacionales de comunicación, pues ya lo comentaba yo, es una reforma que se da en 8 minutos, que desaparece a un tribunal autónomo. Tú ya explicaste que primero era el Poder Ejecutivo, que después está en el Poder Judicial, pero al final de cuentas, pues no es común que se desaparezca ni normal ni legal en 8 minutos, sin un debate democrático, quitando todos los procedimientos de comisiones, en fin, y bueno, con el antecedente de que acabamos de pasar. No pasó a comisiones, no hubo dictamen. Eso es lo que queremos que nos comentes. Y bueno, ¿cuál es la situación actual? Sabemos que la Corte intervino, en fin, y hacia dónde va, por eso. Bueno, el día 21 era viernes, me quedé en el día 21, y el día 22 era sábado, fue sábado, el 22 de julio. ¿Qué pasó el 22 de julio? Entre 11:30 y 12:30 del día, entró la policía estatal a las instalaciones del Tribunal Administrativo y tomó las instalaciones. Antes de que se diera el debate legislativo. Todavía ni siquiera iniciaba el debate legislativo. El debate legislativo inició a la 1 de la tarde vía Zoom. Al rato entramos al detalle, si hay tiempo, entramos al detalle de trámite legislativo al que estaba yo empezando, pero tienes toda la razón, no nos va a alcanzar el tiempo, y entonces mejor nos vamos a los datos duros. Los datos duros es que la policía entra a las instalaciones del tribunal a las 11:30 y toma el tribunal. A la 1 de la tarde se discute con dispensa de trámite, y al rato, si hay tiempo, vemos lo que implica la dispensa de trámite y en qué consiste, y se aprueba en los 8 minutos que tú dices, se aprueba la reforma constitucional que el presidente de la Jucopo y coordinador del grupo de Morena había presentado en la iniciativa. Al rato también entro al detalle de en qué consiste la iniciativa, que es una iniciativa muy sencilla. Al rato entro al detalle. Y luego, ¿qué sucede? Que se aprueba por mayoría de votos la reforma constitucional, y unos minutos después, la Junta de Coordinación Política le envía al Pleno de la Cámara y solicita una segunda sesión extraordinaria ese mismo día para discutir el nombramiento de los nuevos magistrados que formalmente ya había propuesto el gobernador del estado. Y entonces, a las 4 de la tarde,
se reúnen en la sesión extraordinaria y se aprueba el nombramiento se ratifica la propuesta de nombramiento de los magistrados que en efecto el gobernador del estado tiene la atribución de proponer al Congreso y el Congreso la atribución de ratificarlos en su caso. Pero esto se hizo también en 20 minutos y se supone que para ese momento ya estaba publicado en el periódico oficial el decreto de reforma y que después de terminar la sesión y ratificados los nombramientos, se supone también que ya estaba publicado en el periódico oficial el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y combate a la corrupción. Lo que se le aumenta es y combate a la corrupción al nombre, y en los 9 artículos de la Constitución local que se modifican, la única modificación consiste en agregar y combate a la corrupción, donde decía Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y desde luego se agregan los artículos transitorios que también más al rato vamos a entrar al análisis, porque es lo que está sobre lo que dio la suspensión la Suprema Corte de Justicia, bueno, la comisión de receso, que estando en receso la comisión, pero como yo te comentaba antes de que empezáramos la sesión, ya la ministra ponente en la controversia constitucional 296 diagonal 2023 es la ministra Ríos Farjat. Entonces, regreso. Estamos en sábado 22. Déjame hacerte una pregunta. Sí, señor. Nosotros sabemos que las reformas constitucionales a nivel federal tienen que ser por mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Tienen, antes de poder ser aprobadas, que ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas locales, y una vez que sucede esto, se publica y ya tienen validez. En los estados yo tengo entendido que, bueno, sí, la mayoría la tienen, por eso fue importante el antecedente que nos diste de cómo estaba conformada la mayoría que tiene el partido Morena y sus aliados, pues que prácticamente tienen la mayoría. Pero ¿qué no se supone, pregunto, porque Oaxaca es un estado que tiene más municipios de cualquier estado en el país, no se supone que los estados deben aprobar una reforma de esta naturaleza para que pueda... Por los municipios no, ¿eh? En el caso, ¿no? Justamente por el número de municipios, son 570 municipios en la entidad, a diferencia de otros estados de la República, donde se requiere una mayoría de municipios que aprueben la reforma constitucional local. No es el caso de Oaxaca, porque el número de municipios lo hace muy difícil, lo haría realmente muy costoso, muy tardado y muy problemático. No hay eso, sí se requiere la mayoría calificada y teóricamente o formalmente esa mayoría calificada se obtuvo en este proceso de reforma. Por eso es que estaba yo tratando hace rato de entrar al detalle del trámite legislativo, porque para la dispensa de trámite era necesario que se planteara ante el Pleno, no que el diputado promovente, que al mismo tiempo era el presidente de la Jucopo y el líder de la mayoría morena, lo pidiera por escrito. Y además lo tenía que pedir ante el Pleno, y si había una oposición, tendrían que entrar al debate y defenderlo con 3 oradores a favor y escuchar a 3 oradores en contra y someterlo a votación, y requiere en la dispensa de trámite, requiere las 2/3 partes de los votos de los diputados presentes. Entonces, estas son parte de las cuestiones del trámite legislativo que no se fueron cumpliendo. No solamente, como ya lo vimos, no hubo dictamen legislativo, no hubo trabajo en comisiones, y todo se hizo de un día para otro, según consta en los documentos que yo
consulté y que tengo aquí a la vista, que te puedo ir mostrando o voy a ir mostrando conforme vaya yo tocando el tema. El caso es de que... Déjame adelantarme un poco, porque bueno, al final de cuentas, la mayoría de nuestro auditorio que nos sigue, que les agradezco su confianza, somos abogadas, abogados, en fin, ¿no? A ver, entonces, nosotros acabamos de vivir una experiencia para los que somos demócratas y que queremos a este país libre, que siga vigente el Estado de Derecho, en la famosa reforma electoral del Plan B, pues vimos con gusto que la mayoría de los ministros de la Corte declararon inconstitucional por vicios del procedimiento, justamente por no haberse ajustado en el procedimiento de la aprobación de este Plan B, que no era reforma constitucional, era reforma legal, y que la Corte le dio para atrás y lo anuló. Por falta de debate democrático. Precisamente por falta de un debate democrático y por el proceso legislativo viciado. Entonces, te pregunto un poquito adelantándome, pues parece que aquí hacia allá va el camino, ¿no? Digo, nos estamos adelantando mucho, pero bueno, es una pregunta que ya nos... Como ya estamos adelantándonos, mira, aquí tengo a la mano el incidente de suspensión de la controversia constitucional 396, creo que dije hace mal, dije 296, es 396, diagonal 2023. ¿Y qué es lo que dice la resolución que otorga la suspensión en unos casos y en otros casos no otorga la suspensión de conformidad con la reglamentación que da tanto la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105, que es la que regula controversias y acciones de inconstitucionalidad, como el resto de la reglamentación interna de la Suprema Corte para la tramitación de controversias constitucionales. Te leo puntualmente, es un párrafo muy breve. Sí, sí, está bien, es importantísimo. Porque yo creo que esto es clave, esta parte es la clave. 127, párrafo 127. Es previsible que el decreto cuya invalidez se demanda se declare inconstitucional al transgredir las garantías de independencia judicial del Tribunal de Justicia Administrativa, así como por la violación al procedimiento legislativo. Esto es la comisión del receso la que lo dice. Lo dice la Suprema Corte. Ahora ya es la ministra ponente la que deberá ver si mantiene la suspensión o modifica el acuerdo de suspensión. Pero el hecho, en la práctica, es que la suspensión decretada por la Corte no ha sido respetada. No ha sido respetada y los magistrados que habían sido desaparecidos con la reforma constitucional y que la suspensión los mantiene en el cargo para efecto de que no se consumara el hecho de su despido, vamos a llamarlo así, despido, o de su desaparición, y por lo tanto se volviese un hecho consumada la violación de los derechos. Esto no ha sido respetado, por lo que yo tengo noticia hasta hace unos minutos, que antes de que iniciáramos nuestra conversación, yo todavía estoy en comunicación con colegas y amigos de Oaxaca, quienes me aseguraron, uno, que no le han pagado a los magistrados cesados o desaparecidos, que los nuevos magistrados, que ahorita voy a terminar de platicar cómo fue que quedaron instalados, el mismo día 22, ellos ya están asumiendo las funciones, contrario a lo que es la indicación, la orden que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, no se les ha pagado, y además el secretario de Acuerdos que se encuentra en prisión, continúa en prisión, y por razones que también, si da tiempo, vamos a comentar. De tal forma que el asunto es que
Uno, el debate democrático en el proceso legislativo no se dio, y que todo se dio en un solo día. El 21 presenta su iniciativa que acabo de mostrar aquí, el documento firmado por el presidente de la Jucopo, líder de Morena, donde solicita la dispensa de trámite. No lo hace ante el Pleno, lo hace por escrito y lo hace al secretario de Servicios Parlamentarios. Y de otra parte, al día siguiente, día 22, de 11:30 a 12:30, llega la policía al tribunal. A la 1 de la tarde empieza vía Zoom la sesión. Se aprueba por la mayoría requerida formalmente. Nunca se supo si fueron citados debidamente todos los diputados, si se publicaron los documentos en la Gaceta, si el caso es de que hay la sesión, se aprueba. No, si cualquiera de los abogados que nos están viendo entra en este momento a la página del periódico oficial del estado de Oaxaca y busca en el sábado 22 de julio de este año los archivos del decreto de reforma constitucional y del decreto donde se aprueba el nombramiento. A la 1 de la tarde se aprueba la reforma constitucional. A las 4 de la tarde se aprueba el nombramiento, se ratifica la propuesta de nombramiento de nuevos magistrados que hizo el gobernador. Busquen si es que hay publicación. Yo lo busqué antes, todavía antes de que iniciáramos nuestra conversación de ahorita. Yo busqué en la página del periódico oficial y no abre el archivo. Entonces, ¿qué es lo que plantearon en la demanda? En la demanda, esta no es la demanda, este es el incidente de suspensión. La demanda no la pude conseguir. Pero lo que plantean en la demanda, porque hacen el relato en el incidente de suspensión, es que no hubo decreto promulgatorio y no hubo publicación en el periódico oficial. Por eso es que la Suprema Corte suspende, porque toda esta apariencia de buen derecho de los promoventes hacía suponer fundadamente de que todo el relato era cierto y que si se consumaban los hechos, pues ya no tendría caso si no había suspensión. Por eso es que está una suspensión que no ha sido respetada por las autoridades locales en Oaxaca. Y esto al rato entramos Eduardo, déjame hacerte una pausa pues para otra pregunta que sí, tenemos la duda, porque le hemos venido dando seguimiento a este importante tema a través de los medios de comunicación nacionales, y no traen toda la información como tú nos estás dando ahora ya con detalle. Y qué bueno que mencionas este tema de la apariencia del buen derecho, porque bueno, ya los ministros del receso, que fueron el ministro Pérez Dayán y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pues ya se asomaron, como es la idea ya se asomaron al fondo a la hora de emitir la suspensión. Prácticamente, pues ya están presumiendo todas estas violaciones a las que tú te has referido, pero no tenemos una idea precisa, a través de lo que nos dicen los medios, de cuáles son estrictamente, para lo que nos llama la atención, de que extinguen o desaparecen indebidamente a este tribunal, le quitan sus facultades laborales y suspenden a los magistrados. ¿Cuáles son los efectos de esta suspensión? ¿Tú los conoces? Sí, aquí están aquí. Tengo el documento en mis manos y es lo que te estaba yo leyendo una parte. De ese mismo párrafo te leo lo que sigue, porque coincide con lo que tú estás empezando a comentar en este momento. Por vía de consecuencia, es razonable que la designación y ratificación de quienes se pretende integren el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción que llevaron a cabo el gobernador y el Congreso del Estado, igualmente
sean declaradas inválidas, aunado a que dicha invalidez igualmente podrá responder al hecho de que se ejecutaron sin que el decreto en cita hubiera sido promulgado y publicado en el periódico oficial, que es lo que también yo estaba diciendo. Entren ahorita al periódico oficial de Oaxaca y busquen los decretos del sábado 22, tanto el decreto de reforma constitucional como el decreto de designación, de ratificación de los magistrados, y no abren los archivos. Yo no los pude abrir. Ojalá que alguien que tenga mejor conocimiento de la informática pueda tener mayor éxito que yo. Pero de cualquier manera, y aquí continúo, a las 8 de la noche de ese día, a las 8 de la noche del sábado 22, se instaló formalmente en el edificio del edificio sede del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca y ahora también de combate a la corrupción, se instaló en sesión solemne el nuevo pleno de magistrados. Eligieron al magistrado presidente, citaron para siguientes sesiones, aclarando que declaraban días hábiles, pero que esos días hábiles no eran para efecto de cómputo de plazos en los procedimientos que se llevaban a cabo, que estaban suspendidos, porque además todo esto fue en periodo de vacaciones del Tribunal de Justicia Administrativa, de tal suerte que fue en un solo día en el que se aprueba la reforma constitucional sin que haya una discusión, como tú ya lo hiciste notar, se ratifica el nombramiento de los magistrados sin que aparentemente haya decreto promulgatorio de la reforma constitucional, se ratifica el nombramiento y que después, el día 24, sí está la publicación en el periódico oficial del Estado, sí está la publicación con la ratificación de los nuevos magistrados. Y está, el día 24 está publicada la sesión solemne de instalación que se llevó a las 8 de la noche del día 22. Y sí está publicado, aquí lo tengo en el periódico oficial del Estado. No pude entrar por internet, pero alguien me hizo el favor de enviar esto de Oaxaca, el periódico oficial, con la ratificación de los nuevos magistrados, que a las 8 de la noche de ese mismo día instalaron solemnemente el pleno del nuevo tribunal. O sea, como se dice coloquialmente, pusieron un sabadazo doble. El mismo sábado hicieron la reforma. El sábado pasó todo, el sábado pasó todo. El sábado fue todo, ya el domingo no tiene oportunidad y como tú dices, de vacaciones. Ya más estaban de vacaciones y claro que se ve que se defendieron rápidamente los magistrados que habían sido desaparecidos, porque además no se les hace, aun cuando los transitorios decían que se les comunicara la situación, que ya habían abandonado sus funciones, hasta el momento todavía alguien me aseguraba que no ha sido notificado pero ellos se defendieron y rápidamente presentaron, debe haber sido el día 26 que presentaron la controversia constitucional, porque el acuerdo que yo te estuve leyendo es de fecha 27. Dice, el 27 de julio de 2023 se da cuenta a los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte, correspondiente al primer periodo de 2023, con el expediente principal de la controversia constitucional indicada al rubro. Y esto que tengo aquí en las manos es la resolución del incidente. Y entonces, si quieres, entramos al detalle de qué es lo que suspenden y qué es lo que no suspenden, porque hubo partes, de acuerdo con lo que dice la propia ley, la ley
de las fracciones primera y segunda del 105, no pueden suspender en el caso de normas generales. No, por eso no suspenden la aplicación del decreto de reforma constitucional, pero sí suspenden la aplicación de los transitorios que solicitó también el promovente, que fue el presidente del anterior Tribunal de Justicia Administrativa. Sí suspenden los artículos transitorios donde se supone que los cesan pero para más hay otra cosa, para que los puedan cesar y que para que puedan entrar en funciones los nuevos, se supone que temporalmente queda en aplicación la ley vigente de justicia administrativa, pero se le da 60 días al Congreso para que expida la nueva ley, y toda la asignación de atribuciones tendría que estar señalada en la nueva ley, particularmente la cuestión presupuestal, la cuestión de asignación de recursos, que es algo que también suspende la Suprema Corte, la Comisión de Recesos, y que está en este documento que estoy hojeando para encontrar ahorita Oye, Eduardo, me gustaría ya que encontré la suspensión, ¿eh? Adelante. Mira, Sigue, se concede la suspensión para los efectos y consecuencias derivados de los actos combatidos para que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca continúen en el cargo. O sea, se concede suspensión para que los del anterior tribunal continúen en el cargo, lo cual, hasta donde yo tengo noticia de hace unos minutos antes de que iniciáramos nuestra plática, no había sucedido. Y por lo tanto, creo que eso se llama desacato de la autoridad respecto de una orden judicial de la Suprema Corte de Justicia. De igual forma, dice, y por ende, para que no se dé curso a la indemnización a que se refiere el decreto combatido y no se les interrumpa el pago de sus percepciones. Pero la segunda quincena de julio ya no la cobraba. Cuando que en eso consiste justamente la suspensión, que ellos puedan cobrarla. Y además, uno de los transitorios dice que se les va a indemnizar de acuerdo a disposición presupuestal. Y eso también se suspende, no hay indemnización. Y luego continúa la resolución. De igual forma, se concede la medida cautelar para que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen, sino hasta en tanto entre en vigor la nueva legislación. Te voy a contar, esto ya sucedió hace rato cuando te estaba yo platicando, en un gobierno anterior, como se iban a quedar sin trabajo una serie de magistrados, entonces aumentaron el número de magistrados en esa época. Aquí puede pasar una cosa parecida, que a los 12 que se fueron, como no se van a poder ir, y los nuevos que llegaron, pues van a sumarlos a todos. Cuando que los argumentos que utilizó el diputado autor de la iniciativa era justamente la austeridad presupuestal. No tiene mayores argumentos, ¿eh? Ya no nos va a dar tiempo, yo creo, entrar al detalle de los argumentos que utiliza el diputado promovente de la iniciativa, pero en esencia lo que dice es que había un gran rezago. Y los datos de rezago que él mismo da en la iniciativa es comparando el funcionamiento del Tribunal Electoral de Oaxaca, que solamente tiene 3 magistrados, con el rezago que para este año trae el Tribunal de Justicia Administrativa desaparecido. En un caso era un rezago del 6%, el del Tribunal Electoral, y en el caso del rezago que el propio diputado promovente señala,
del Tribunal de Justicia Administrativa desaparecido es del 12% de rezago. Y ese es el argumento central. Ese es el argumento central de su iniciativa. Y esto es lo que obviamente no se discutió para saber si esto era una razón suficiente para efectos de desaparecer a la autoridad, ¿no? Y lo que sabemos de acuerdo con la teoría de la legislación, tanto de Manuel Atienza como la teoría de la legislación que yo formulo en mi libro de técnica legislativa, control parlamentario y gobiernos de coalición, donde planteo pues, los principios de idoneidad, de razonabilidad, de legitimidad, de necesidad, para ver si es pertinente o no es pertinente la reforma legislativa que se propone, porque al final de cuentas, el único cambio que hay es aumentarle al nombre del tribunal actual y combate a la corrupción en los 9 artículos de la Constitución local que se modifican. Pero además te voy a decir una cosa que es gravísima, y creo que nos están escuchando gente de Oaxaca en este momento, que es delicadísimo. Ahora que me pusiste a trabajar, después de tu invitación, mi querido Elías, y me pusiste a estudiar la Constitución de Oaxaca nuevamente, me di cuenta de algo que es verdaderamente grave. No está actualizado el texto de la Constitución del Estado de Oaxaca en la página web de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Oaxaca. Esto es gravísimo. De lo que me di cuenta conforme fui siguiendo cada uno de los artículos de la iniciativa del líder del Partido Morena en el Congreso de Oaxaca, con el texto que tenía yo a la vista en la página web del Congreso del Estado, prácticamente ningún artículo de los que modifican corresponde al texto que estaba yo viendo en pantalla. Me queda muy claro porque yo tuve a mi cargo ese trabajo de compilación jurídica durante 10 años en el gobierno federal. Me queda claro que no tienen actualizado el texto de la Constitución federal, de la Constitución local de Oaxaca, a diferencia de la federal, que es una magnífica compilación actualizada al día de la consulta, si uno busca el texto de la Constitución federal de nuestro país en la página web de Cámara de Diputados. Pero ese no es el caso en la Cámara de Diputados de Oaxaca. Es gravísimo, señor diputado presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría parlamentaria en el Congreso de Oaxaca. Es importantísimo, por certeza y seguridad jurídica, que actualicen ustedes el texto de la Constitución del Estado en la página web del Congreso del Estado. Oye, Eduardo, bien, me parece excelente este exhorto que haces, porque sí es fundamental que estén actualizadas las leyes, sobre todo la Constitución de las entidades. Pero déjame hacerte un comentario, una reflexión y una pregunta a propósito de esto que tú decías, de cuál es lo que se anota como justificación para esta reforma, que no tiene ninguna justificación, sobre todo con estos datos de que si es el 6%, el 12% de rezago, pues que no representa nada para lo que es verdaderamente rezago. Pero bueno, yo he venido siguiendo este tema a través de las opiniones de expertos, de juristas, de presidentes de barrios de abogados de Oaxaca, de tu entidad natal, y lo que me comentan es que la verdadera razón que subyace a este movimiento es que, como ya lo comentábamos al principio del programa, pues los tribunales de justicia administrativa se encargan de analizar las acciones de abuso de poder ilegales, de los actos que emite la administración pública local en contra de los gobernados, y que entonces en los últimos meses había habido una cantidad importante de resoluciones del tribunal anulando, combatiendo acciones aparentemente ilegales decretadas por este tribunal del gobierno local y de algunas de sus instituciones en contra de los ciudadanos, y que estaba resolviendo a favor de los gobernados, a favor de la gente, el Tribunal de Justicia Administrativa, que es para lo que están hechos, y que esto le molestó al gobernador, porque había
pues una autoridad judicial que le estaba anulando sus actos ilegales y que esta es la verdadera razón, no temas de rezago, es la verdadera razón porque se le ocurre de un plumazo desaparecer a un poder judicial que le resulta incómodo. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos a través de las opiniones de los académicos de Oaxaca, de los críticos de Oaxaca, de los líderes de opinión pública. Y lamentablemente, pues es una tendencia que estamos teniendo en el gobierno federal. Con este ataque que tienen al Poder Judicial Federal bajo acecho, amenazado, el titular del Ejecutivo Federal, porque no le gustan las resoluciones que emiten los jueces federales o la Corte contra las acciones que ellos están llevando a cabo y que violan la Constitución y las leyes. Entonces, pareciera que ya está cundiendo el ejemplo, la prepotencia, el ánimo de estar violentando el equilibrio o la división de poderes y, obviamente, en consecuencia, el Estado de Derecho en el que debemos de vivir en paz los mexicanos. Entonces, no sé, aplicada al caso concreto y al caso general, esta información que tenemos de algunos de los críticos de esta medida en Oaxaca, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Yo también escuché algunos comentarios como estos que tú escuchaste respecto de las resoluciones, de las sentencias que dictó el Tribunal Desaparecido, condenando a la administración pública local y que esto haya podido generar molestia y que haya conducido a este desenlace. Lo que a mí me parece que es importante es el contexto nacional que tú también acabas de señalar. Si hay un acecho al Poder Judicial, con mayor facilidad los gobernadores de los estados, de cualquier estado, no solamente de Oaxaca, van a buscar reducir el impacto o la influencia o los efectos de las resoluciones tanto del Poder Judicial como de los organismos constitucionales autónomos y de los tribunales administrativos como el que estamos comentando. Esto es grave que suceda en nuestro país porque hemos visto que en cualquier estado de la República, no solamente en Oaxaca, cuando hay un cambio de gobierno, hay un cambio en el Tribunal Superior de Justicia, lo estamos viendo en este momento en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el caso de Oaxaca, pero sucede también con la Fiscalía General y con todos los organismos autónomos, donde a veces se esperan al cambio gradual, intentan un cambio como pasó con el Plan A, porque el Plan A era una reforma constitucional. Tú me hiciste el favor de invitar a un programa y como somos tú y yo, profesores universitarios, en ejercicio de nuestra libertad de cátedra y de nuestra libertad de investigación, platicamos con toda objetividad los alcances del plan A. Te recordarás que en esa ocasión estuvo nuestro amigo, el magistrado Flavio Galván, y estuvimos platicando los tres sobre el contenido de la reforma constitucional en materia electoral para el Plan A. Pero, ¿qué trae esto como consecuencia? Intentó el presidente de la República dominar al INE, está ahora intentando legitimar mediante las sesiones de Parlamento abierto que se han empezado a dar ya en Cámara de Diputados, una reforma constitucional para modificar Suprema Corte y como tú dices, el ejemplo cunde. Es exactamente lo que estamos viendo que sucede en varios estados de la República y concretamente en el caso del estado de Oaxaca. Pero yo quisiera irme a las cuestiones que están escritas y donde tiene la responsabilidad, porque la firma el presidente, el diputado promotor de la iniciativa, que es al mismo tiempo el presidente de la Jucopo y líder de la mayoría legislativa. Se refiere él y da como argumento que la estructura actual del Tribunal de Justicia Administrativa resulta desproporcionada respecto a la misión constitucional y social para el que fue creado dicho tribunal. Ahora, no da más datos. El problema es que no da más datos. El problema es que el análisis
Y ya de esto que da, pasa de inmediato a decir, como servidores públicos, nos es exigible el deber jurídico de salvaguardar los derechos de las y los oaxaqueños en el ámbito de nuestra competencia. Por ello, en uso de la potestad constitucional que reconoce la facultad del cargo que detentamos para presentar iniciativas de ley, acudimos a esta soberanía proponiendo un proyecto de reforma a la Constitución local para sustituir el actual órgano jurisdiccional administrativo por uno nuevo. Ese es todo el argumento. Ese es todo el argumento. En mi libro de técnica legislativa, control parlamentario y gobiernos de coalición, hago propaganda de mi libro publicado por Editorial Flores. Yo doy los elementos de lo que yo llamo una forma democrática de evaluación ex ante, in itinere y ex post de la pertinencia de un cambio legislativo. Y desde luego que este documento, ese análisis académico que yo propongo para una reforma legislativa, este documento del diputado promovente es el diputado Luis Alfonso Silva Romo, que por cierto te debo platicar un comentario marginal. La ciudad de Oaxaca está llena de carteles panorámicos con la fotografía del diputado Silva Romo. No sé a qué cargo de elección popular él desee promoverse, como es su legítimo derecho más adelante. Lo que tú y yo sabemos, de acuerdo con la legislación electoral, es que no hay precampañas adelantadas, y que obviamente eso no está previsto en la ley, hacer ese tipo de publicidades. Cierro el paréntesis porque todo viene, todo este rompimiento de las reglas del juego democrático en las competencias democráticas, sea en el debate electoral, sea en el debate parlamentario. Nosotros como profesores universitarios, pues nosotros le enseñamos a nuestros alumnos que eso es lo que se tiene que observar y respetar, sea en una reforma constitucional, sea en una campaña para diputado federal o para reelegirse como diputado local o para buscar otro cargo de elección popular. Es muy legítimo tener esas aspiraciones, pero hay que respetar las reglas del juego, si no es cualquier otra cosa menos una competencia democrática ni un debate parlamentario regulado por la Constitución. Fíjate, Eduardo, déjame hacerte un comentario. Ya estamos llegando a la parte final del programa, pero bueno, pero esto es muy importante y me gustaría conocer tu opinión. Como tú bien lo dijiste y por lo que ya nos explicaste, pues para estos temas que suceden en los estados y sobre todo cuando se está violentando al Poder Judicial, a uno de los principios esenciales del Estado de Derecho, que es la división de poderes, pues justamente es la Corte el encargado de salvaguardar el régimen constitucional en el país, y es la Corte la que tiene pues la autoridad moral y además la autoridad institucional para enmendar esto a través de las suspensiones. Y como tú bien lo decías, aquí hay un evidente desacato de la autoridad local, del gobernador, que es el que está indudablemente promoviendo esta desaparición no cabe la menor duda, del órgano administrativo local. Pero a mí lo que me preocupa realmente es que ¿qué debería de pasar en un plano utópico ideal? Bueno, si como tú comentas, antes de que se llevara a cabo la sesión del Congreso, que iba a dar este albazo, ya la policía local había tomado el recinto judicial y seguramente lo sigue tomando, y la Corte ya ordenó que sigan en funciones los magistrados destituidos ilegalmente, y que esto implica que deberían de estar pues llevando a cabo el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia administrativa. Seguramente ahorita está parada la justicia administrativa en tu entidad. Y entonces, ¿quién debería poner ese orden, restablecer el orden constitucional en contra de la policía estatal? Debería ser la Guardia Nacional la que debería de permitir que estuvieran respetando
la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de la República, Tribunal Constitucional del país. Y sin embargo, pues, ¿qué sucede? Que es una autoridad que responde a las órdenes del presidente de la República, que es justamente el que está usando a sus correligionarios gobernadores a que estén desacatando resoluciones jurisdiccionales. Pues la verdad es, en mi percepción, es una situación muy delicada la que está sucediendo en el país. Nos está llevando a niveles ya de frontera de falta de gobernabilidad. No sé qué piensas tú al respecto de esta reflexión mía. Yo coincido con tus apreciaciones, Elías, porque pues lo vemos todo como profesores e investigadores universitarios, vemos pues, lo que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos en clase y pensamos que así es como debe funcionar en la práctica el comportamiento de nuestros gobernantes, tanto los de un lado como los de otro, porque están violando la ley para poner ya en el momento electoral actual. Tanto la oposición está en una campaña adelantada como el partido oficial está también en una campaña adelantada. Y va a ver cómo saca el toro de la barranca el Instituto Nacional Electoral con su nueva reglamentación que poco a poco va sacando adelante, usurpando las funciones del Congreso de la Unión. Pero bueno, ese es un tema que está latente y que corresponde a lo que tú estás comentando. Esta ingobernabilidad, esta falta de respeto por parte de las autoridades a las reglas del juego, es lo que yo decía hace rato. Si uno entra a un debate democrático o a un debate electoral y no respeta las reglas, es como si entras a un partido de fútbol y quieres meter el gol con la mano, ¿verdad? Pues sí, nada más que eso ya no es fútbol, eso ya es cualquier otra cosa menos fútbol porque no se están respetando las reglas. De tal manera que si el debate legislativo, parlamentario o el debate electoral que estamos comentando en este momento no se respetan las reglas, pues obviamente que el modelo democrático que tanto trabajo ha costado, y es lo que tú y yo, todos mis libros sobre derecho electoral son sobre esa transición mexicana a la democracia hasta llegar al momento actual. Mi último libro, el de análisis político y jurídico de la justicia electoral en México, publicado por la editorial Tirán Loblanch, entro prácticamente a la antesala del momento actual, y en mi nuevo libro que está publicado por Amazon, el de puro choro mareador, México en tiempos de la 4T, pues allí sí ya entro a los prolegómenos de la etapa electoral actual. Si nosotros no cuidamos y no observamos y no utilizamos el foro que nosotros tenemos, que es nuestra cátedra universitaria, y estos foros jurídicos de actividad colegiada, como nosotros, los doctores en Derecho, que tú tan conveniente y necesaria y oportunamente eres el líder de nosotros los doctores en Derecho, pues tenemos que hablar de estos temas. Si no los hablamos nosotros, ¿quiénes lo van a hablar en este país? Claro. Y mira, lo grave de esto, Eduardo, además de este comentario el que estamos, por lo que veo, pues sumados, con esta preocupación que tenemos, como tú bien dices, en origen, de ser profesores universitarios, de estar, ¿cómo les explicamos a los alumnos? Bueno, y si la Corte es la que pone el orden, y entonces, ¿qué instrumentos tiene la Corte para poner el orden? Pues ahora resulta que no solamente ahorita es Oaxaca con esta cuestión que nos preocupa, pero no nomás nos preocupa como profesores universitarios, como investigadores, nos preocupa como ciudadanos lo que está sucediendo en el país, hacia dónde vamos si no se respetan las reglas, quién va a poner el orden si no son la autoridad que tiene el mando de la parte coercitiva del Estado, que son las policías. Pero pues ya vemos que también está sucediendo algo similar, no tan grave como la desaparición de un tribunal en Aguascalientes y que hace poco pasó en Veracruz. Pero bueno, la verdad es que sí nos da un poco de preocupación, mucho de preocupación,
que de repente, si no sucede nada, si no están respetando las resoluciones de la Corte, las suspensiones, si les parece ya un deporte nacional estar desacatando las resoluciones de la Corte y que estén cuestionándose desde la tribuna política más alta del país, que es desde el Palacio Nacional, pues todas las entidades gobernadas por los del Partido Morena, pues van a empezar a desaparecer los poderes judiciales y a poner poderes judiciales a modo para que no les estorben sus decisiones contrarias a la ley y a la Constitución. Yo creo que esa es la parte más grave de estos episodios. Eduardo, pues yo Si te me pido permite cerrar, ahora una sí reflexión cierro como final. oaxaqueño, ahora sí cierro ¿Sí? como oaxaqueño. Ya hablamos como profesor, como ciudadano, ahora cierro como oaxaqueño. Yo desearía mucho que ojalá que si hay oaxaqueños siguiendo esta transmisión, colegas y amigos nuestros abogados oaxaqueños, tú ya comentaste de algunos que te han puesto al tanto, y yo también, otros me han hecho el favor de actualizar. Ojalá que el gobernador del estado pudiera ver esta conversación que hemos tenido. Sería muy útil, yo creo, para él, porque él no es abogado, él es ingeniero, y a lo mejor le están diciendo sus colaboradores, le están diciendo que está muy bien lo que está sucediendo, que sepa de parte de gentes de buena fe, de la mejor buena fe que somos tú y yo, que le digamos, señor gobernador, señor ingeniero, tenga usted mucho cuidado, porque un desacato a las instrucciones de la Suprema Corte de Justicia es ponerse totalmente fuera del Estado de Derecho, y usted no lo puede hacer. Usted es quien asegura la certeza y la seguridad jurídica en el Estado de Oaxaca. Yo quiero suponer que él no está puntualmente enterado de las consecuencias a donde puede llevar esto que está sucediendo, y que ojalá él pueda tener una intervención directa y efectiva, rápida, uno, para respetar puntualmente lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para crear un consenso entre las fuerzas políticas y entre todos los involucrados en esta etapa a debate de la justicia administrativa local en Oaxaca, para encontrar una solución que asegure la gobernabilidad democrática del Estado de Oaxaca y el fortalecimiento de la democracia también en el Estado de Oaxaca. Eduardo, pues la verdad, te aprecio mucho tu intervención, siempre brillante, siempre aprendemos. Yo quisiera, antes de subir el programa todavía, sumándome a lo que tú dices, yo creo que es menester que alguien le señale al señor gobernador de tu entidad que hay un precepto en la Constitución que establece que aquella autoridad que viole una suspensión, que no acate una suspensión, y que así lo determine una autoridad judicial federal, pues se hace merecedor a cárcel directa ordenada por la Suprema Corte y a la destitución del cargo. De ese tamaño es la sanción por violar una suspensión de una autoridad jurisdiccional federal. En fin, pues esto, la verdad es que nada más lo dejo ahí como un tema que no les va a gustar a muchos, que yo lo hubiera recordado. Y quiero despedir el programa, insisto, agradeciéndote infinitamente tu confianza, tu disposición, tu generosidad, y sobre todo que nos hayas pues planteado cómo está realmente la situación ahorita en la justicia a debate de Oaxaca. Y bueno, pues todavía hay algunas lecciones que se van a llevar a cabo en este tema, algunos acontecimientos. Seguramente en breve te voy a invitar a que vayamos viendo cuál es el desenlace, si se cumple, si no se cumple, qué va a pasar con la justicia administrativa en Oaxaca y en otras partes del país. Gracias, Eduardo, y Gracias agradezco a ti, Elías, muy amable. a las personas que han estado aquí siguiéndonos. Muchos te mandan felicitar. Tenemos aquí miembros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, magistrados, amigos. A todos les mando pues mi gratitud por seguirnos, por su confianza, y particularmente a ti, Eduardo. Así es que buenas noches y muchas gracias por haber estado en Foro Jurídico en una edición más vía digital de nuestra entrevista semanal. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.